El charro negro. La puesta de sol finalmente había llegado. Las gallinas, invadidas por el miedo, corrieron a esconderse. Todas las madres gritaron despavoridas los nombres de sus hijos para que volvieran al interior de las casas. Las puertas fueron atrancadas, las ventanas bloqueadas, y las casas quedaron sumergidas en la oscuridad cuando las velas fueron apagadas. Todos en el pueblo tenían mucha prisa por encerrarse. Nadie quería encontrarse con el charro negro. Por desgracia, había llegado el momento de pagar. La historia que quiero compartir ocurrió hace muchas décadas, cuando yo vivía en un pequeño pueblo que estaba a muchos kilómetros de la ciudad más cercana. El agua la tomábamos del río, no había luz, solo velas y quinques que funcionaban con petróleo. Los baños eran de pozo, y todos hacíamos lo posible para llevar el pan a la mesa. Ahí en el pueblo teníamos un cura que se encargaba de la capilla. También vivía ahí. Habían otras personas que destacaban de entre todos. Estaba el señor con una puntería como para darle una lagartija en movimiento. Y estaba el señor Flores, que, aunque parezca gracioso, él era un experto en flores y en otras plantas. Era como el doctor del pueblo, todos lo respetaban. También estaba Melisa, la hija mayor del señor Flores. Era la muchacha más hermosa del pueblo. Su piel era casi del color de las nubes. Su cabello era ondulado. Siempre usaba trenzas. Sus ojos claros tenían un color entre celeste y limón. Destacaba demasiado entre todas las demás mujeres. Hombres de otros pueblos y hasta de la ciudad iban al pueblo solo para verla. Pero el señor Flores no se los permitía. Decía que su hija era demasiado perfecta y que ningún hombre era digno de su belleza. Por esa razón casi no la dejaba salir. Solo los sábados, que era cuando se daba el único evento de entretenimiento que había en el pueblo. Eran las canciones que se tocaban afuera de la capilla. Yo era miembro del pequeño grupo de músicos. Tocaba la guitarra, lo aprendí de mi madre y ella de mi abuelo. La música era una ventana para mí. Cuando tocaba la guitarra era como platicar con alguien a quien podía contarle mis penas. Me hacía sentir mejor. Pero un día todo empezó a ir cada vez más mal, tan mal que no encontraba un respiro ni siquiera tocando la guitarra. Escaseaba el agua, era más complicado alimentar a las familias. No aguantaríamos mucho tiempo en esa situación. Una noche de luna llena, al pueblo llegó un hombre alto de aspecto elegante. Usaba gran sombrero negro, vestía un traje ajustado del mismo color que el sombrero, pero con detalles en oro y plata. Además, iba montado en un majestuoso caballo color azabache. Era un anciano. Se notaba el paso del tiempo en sus manos y el cansancio en su mirada. En su larga cabellera solo eran abundantes canas blancas. Nos reunió a todos. Dijo que él sabía por lo que estábamos pasando y que entendía nuestra preocupación y sufrimiento. También nos dijo que su patrón podía solucionar todo y que tendríamos suficiente para no preocuparnos por nada en un buen tiempo. Lo único que teníamos que hacer era firmar un contrato. Nos aclaró que no era necesario que todos firmáramos. Bastaba con que eligiéramos a una persona para que firmara en nombre de todos. Elegimos al señor Flores. El misterioso hombre sacó de su traje una hoja en blanco y de su sombrero una pluma que parecía estar hecha con los pelos del caballo. Antes de que el señor Flores firmara, el jinete le recordó que él se haría responsable de pagar por todos nosotros. El señor Flores le dijo que no nos había dicho cuál era el precio. El jinete respondió que no cobraría todavía, que el momento de pagar sería en algunos años y que cuando llegara el día nosotros sabríamos qué era lo que tendríamos que dar como pago. El señor Flores no sabía escribir, por eso solo puso una cruz en esa hoja en blanco. En cuanto se cerró el trato, el misterioso sujeto se marchó en su caballo. Al día siguiente, el río que nos abastecía de agua recuperó su nivel. Una semana después, las cosechas dieron frutos como nunca antes. Al paso de unos meses, los animales empezaron a crecer a una velocidad impresionante. Todo en el pueblo estaba perfectamente bien, o al menos casi todo. El cura del pueblo había dejado de dar misa los domingos desde la noche que hicimos el trato.
De hecho, las puertas de la pequeña capilla habían permanecido cerradas desde entonces. Sabíamos que el cura no había muerto porque lo veíamos que salía a regar sus plantas, pero cuando alguien intentaba acercarse a hablar con él, de inmediato volvía al interior de la capilla. Era muy extraño y nadie sabía qué era lo que le estaba pasando al cura, pero como la situación en el pueblo estaba mejor que nunca, le restamos importancia al cura. La situación iba tan bien que el río se llenó de peces que jamás habíamos visto. Nos sobraba la comida. Todos dejamos de ir a la ciudad para trabajar debido a que no era necesario. Lo único que teníamos que hacer era estar al pendiente de nuestros animales y de la siembra. Pero con el pasar de los meses, una duda fue emergiendo entre todos nosotros, la cual era la identidad del patrón de aquel misterioso jinete. Un hombre no podía hacer que abundara el agua. Tampoco que aparecieran peces de la nada ni que la tierra fuera más fértil. Hubo quien se atrevió a decir que posiblemente ese jinete había sido un ángel enviado por Dios. No parecía ser la respuesta correcta. Un ángel no bajaría vestido de negro montando un caballo a darnos un contrato en blanco. Además, el enigmático comportamiento del cura descartaba por completo que se tratara de algo divino. Así que todo lo bueno que se nos había otorgado debía ser muy posiblemente obra del mismo diablo. Todos nos quedamos en silencio cuando se dijo eso. Una mujer comentó que no podía ser porque el diablo no hace cosas buenas, solo engaña a la gente. Entonces el cura apareció de entre nosotros y nos dijo que ese jinete no era una persona, sino más bien un fantasma. Una sombra cuya verdadera identidad no era ni más ni menos que el cobrador del diablo, y que habíamos condenado al pueblo en el mismo momento en el que se firmó el contrato. El cura nos advirtió que solo era cuestión de tiempo para que volviera el jinete. Entramos en pánico. Si el cura lo decía, era cierto. Eso explica por qué había cerrado la capilla. Él jamás se atrevería a ofrecer una misa para un pueblo que, en lugar de pedirle a Dios, había hecho un pacto con el diablo. No pasó mucho tiempo para que empezáramos a recibir señales que el momento de pagar se estaba acercando. Una tarde de tantas, al momento de que el sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte, se escuchó un siniestro relinchar que envolvió todo el pueblo. Ninguno de nosotros teníamos caballos ni yeguas. Era claro lo que estaba pasando. Ese relinchar se estuvo escuchando durante 6 días, siempre justo cuando faltaban unos cuantos instantes para que el último rayo de sol se marchara. Al 7º día pudimos ver un caballo negro rondar las afueras del pueblo. Andaba solo, no tenía montura ni nada, tampoco hacía ruido, simplemente caminaba despacio alrededor del pueblo. Había quien afirmaba que los ojos de ese caballo negro eran de fuego. Ese rumor tomó fuerza cuando una noche, la casa que estaba más alejada de la capilla ardió en llamas. Todos los que estaban dentro murieron consumidos por el fuego. Al poco tiempo hubo un muerto más. Fue un señor que intentó ahuyentar al caballo. Lo encontramos muerto por la mañana. No tenía ojos y su cuerpo estaba carbonizado. El cura se negó a darle cristiana sepultura. Un detalle del que me percaté es que las gallinas corrían a esconderse cuando llegaba la puesta de sol. La aparición del caballo negro les daba miedo. Pasó una semana. El caballo se estuvo apareciendo cada tarde sin falta. Afortunadamente, en esa semana no hubieron muertos ni casas quemadas, pero sí pasó algo diferente. El caballo entró al pueblo corriendo a toda velocidad. Nos tomó por sorpresa. Yo tuve que aventarme a un lado para no ser embestido. Lo extraño fue que el caballo no hizo ningún ruido mientras galopaba por el pueblo. La siguiente noche hubo una tragedia. El caballo volvió a galopar a toda velocidad por el pueblo, pero no lo hizo solo porque sí. Se abalanzó de forma directa contra un niño. Le pasó por encima, causándole una muerte horrible y dolorosa. A partir de ese momento, cada atardecer, las madres salían de sus casas y gritaban el nombre de todos sus hijos para que entraran de inmediato. Nadie quería que otro niño muriera por culpa de ese caballo. De hecho, ni siquiera los adultos nos quedábamos afuera.
Todos nos escondíamos en nuestras casas, atrancábamos las puertas, bloqueábamos las ventanas y apagábamos velas y quinques. El caballo dejó de entrar corriendo al pueblo y solo se paseaba cerca de todas las casas mientras hacía ruidos que me erizaban la piel. Era muy escalofriante. Estuvo haciendo eso durante un tiempo. Afortunadamente, todos podíamos quedarnos en el pueblo a proteger a nuestras familias. Mientras la luz del sol estuviera sobre nosotros, todo estaba bien. Nadie tenía miedo, nadie se escondía ni se preocupaba. Era como si el pueblo se transformara en otro después de la puesta de sol. Habían pasado 9 meses desde la llegada del misterioso jinete, y entonces volvió, pero venía solo. Habían pasado 9 meses de lo del misterioso caballo, y entonces volvió el jinete, pero venía solo, sin su caballo. Además, cargaba consigo una guitarra. Todos estábamos encerrados dentro de nuestras casas. El hombre alto de aspecto elegante llegó caminando. Su andar era tranquilo. Cruzó por el pueblo muy despacio, sin voltear a ver ninguna de las casas. Se dirigió hasta donde estaban las ruinas de la casa que se había quemado meses antes, y se sentó sobre unos escombros de madera. Durante varias horas estuvo tocando una escalofriante melodía. Nadie vio el momento en el que el jinete se fue. Simplemente la melodía que estaba tocando dejó de sonar y todos nos dispusimos a dormir. La noche siguiente, el hombre regresó. Una vez más, llegó caminando sin su caballo y tampoco cargaba una guitarra. Solo llevaba una cosa en su mano izquierda, pero debido a la oscuridad no alcanzamos a distinguir de qué objeto se trataba. El charro caminó hasta llegar a la casa del señor Flores. Dio unos golpes suaves a la puerta de la casa. Nadie quería abrirle. El hombre no insistió. Solo se agachó y dejó en el suelo aquello que llevaba en su mano izquierda. Se fue después de eso. Por la mañana descubrimos que se trataba de una flor que, al menos, yo nunca había visto. El señor Flores dijo que se trataba de una melisa, una flor que había sido traída por los europeos. Le preguntamos si esa flor tenía algo que ver con el diablo o con algo negativo, pero respondió que no, que esa flor se utiliza para hacer un té que servía para los nervios, el insomnio, dolores de cabeza y también para problemas con el corazón. Además, en la antigüedad había sido utilizada para alimentar a las abejas productoras de miel. No entendíamos por qué aquel misterioso jinete había dejado esa flor en la puerta del señor Flores. Entonces él, temblando de miedo, nos recordó que su hija mayor se llamaba Melisa. Ahí supimos cuál era el pago que el cobrador del diablo quería para su jefe. La noche siguiente, el charro volvió. En esa ocasión, lo que llevaba entre las manos era su gran sombrero negro. Mientras caminaba, podíamos escuchar cómo sus espuelas raspaban la tierra y las piedras. Fue hacia la capilla. Lo perdimos de vista un momento. Nos quedamos en ascuas hasta que volvimos a verlo. Estaba caminando hasta la casa del señor Flores. Llegó, tocó la puerta, nadie le abrió. El jinete se dio media vuelta, caminó de regreso por donde había llegado, pero antes de abandonar el pueblo se detuvo y giró un poco su cabeza. En ese momento, el viento enfureció y entró por las ventanas de todas las casas, causando destrozos. Cuando el caos se detuvo, volvimos a asomarnos, pero el charro ya no estaba. Por la mañana fuimos a la capilla. Necesitábamos que el cura nos ayudara y estábamos dispuestos a obligarlo si no quería hacerlo. Golpeamos y pateamos la puerta de la capilla hasta que la tiramos. Dentro estaba el cura hincado frente al altar, pero estaba muerto. Le habían arrancado la cabeza y en su lugar le habían puesto la cabeza de un venado. La inevitable puesta de sol finalmente llegó. Las gallinas, invadidas por el miedo, corrieron a esconderse. Todas las madres gritaron despavoridas los nombres de sus hijos para que volvieran al interior de las casas. Todos nos encerramos, atrancamos las puertas, bloqueamos las ventanas dejando un pequeño espacio para poder mirar, y apagamos las velas y los quinques. Nadie se quedó afuera porque nadie quería encontrarse con el charro negro. En cuanto se fue el último rayo de sol, llegó el jinete. Su apariencia había cambiado.
Sus ropas se veían viejas y rotas. Además de su traje de charro, ahora también estaba usando una capa desgastada y rasgada que llegaba casi hasta el suelo. También tenía guantes. Lo más escalofriante era su cabeza. No tenía nada de piel, era un cráneo ardiente, pero aún usaba su enorme sombrero. Sus botas dejaban fuego con cada paso que daban. Fue directo a la casa del señor Flores, tumbó la puerta, hubo gritos y disparos, luego silencio. El hombre fantasmal salió de esa casa con Melissa cargada en un hombro. El señor Flores salió de su casa. A muy duras penas podía arrastrarse. Llevaba su escopeta. Como pudo, le apuntó al charro y le disparó, pero no sirvió de nada. Este se acercó al señor Flores, puso una de sus botas sobre su cabeza y lo mató. Fue algo espantoso. De pronto, el monstruoso caballo del jinete llegó corriendo a toda velocidad. Sus cerraduras eran de fuego, al igual que sus ojos. De su estómago salían algunos huesos. El caballo llegó con su jinete. Él subió junto con la hija mayor del señor Flores, acomodó su sombrero, hizo que su caballo se parara en dos patas mientras relinchaba de una manera espectral. Finalmente, el charro negro y su caballo se alejaron hasta perderse en la oscuridad, llevándose a Melissa directo al infierno. El chupacabras. Soy un elemento de la Guardia Nacional. Tengo un puesto de mando que no voy a revelar. Actualmente me encuentro en el cuartel que fue ubicado en Nuevo Laredo hace unos años. Este puesto lo obtuve gracias a la recomendación que hizo a mi favor un general muy importante. Yo trabajé con el general durante el 2015 en 3 operaciones en Ciudad Juárez. Una noche llegó un informe junto con una asignación. Solo el general tuvo acceso al informe. Él nos dijo que tendríamos que rastrear y matar a un animal. El general nos contó que él ya tenía experiencia con esas criaturas. Dijo que en el año de 1994, él formó parte de un equipo que fue enviado a darle caza al primero de ese espécimen. Ocurrió en Nayarit. A pesar de que la versión oficial es que el primer avistamiento fue en Puerto Rico, el informe decía que en realidad había sido en Nayarit. Todos creyeron que se trataría de un caso aislado, pero con el paso de las semanas, los avistamientos e incidentes relacionados con las criaturas categorizadas como chupacabras fueron aumentando exponencialmente. Escaló a tanto que, por orden del gobierno, se le quitó la categoría de prioridad. Los avistamientos e incidentes relacionados con las criaturas categorizadas como chupacabras fueron aumentando exponencialmente. Para el año 2002 había más de 1000 reportes. Y no solo ocurría en cada rincón del país, también había incidentes en China, Puerto Rico, Chile, Argentina y en Estados Unidos. En el 2004, la Universidad de California tuvo acceso al cadáver de un chupacabras que había sido abatido en San Antonio, Texas. Ese incidente fue el primero de una oleada de casos en Estados Unidos que se dispararon por una década. Desde el 2005 hasta el 2014, hubo un total de 11 incidentes confirmados, y en su ocultación estuvo involucrada demasiada gente. Para empezar, diferentes instituciones gubernamentales, el Departamento de Recursos de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky, el Departamento de Vida Silvestre de Mississippi y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. En el 2012, un chupacabras volvió a aparecerse en Nayarit. Una ciudad entera fue testigo. Así llegamos hasta el 2015, año en que nosotros fuimos asignados para dar caza a un chupacabras en Ciudad Juárez. El general no quería invertir demasiado tiempo en esa última operación. Faltaban 3 semanas para el cumpleaños de su hija, y no se quería perder ese día porque ya había faltado los últimos 4 cumpleaños. Decidió cobrar un favor, habló con otro general y le dijo que necesitaría que algunos de sus elementos salieran a patrullar y que cualquier situación extraña que vieran se lo reportaran inmediatamente. No le dio ningún detalle de lo que estaban buscando. Nosotros también salimos a patrullar. La primera semana no hubo prácticamente ningún avance. Encontramos algunos animales con las heridas características del ataque de un chupacabras, pero esos animales estaban dispersos y no indicaban ningún patrón.
Una madrugada de la segunda semana, estábamos en una de esas colonias donde las calles no estaban pavimentadas. De pronto pudimos ver que una criatura pasó volando por encima de los techos de unas casas y pareció aterrizar en un patio. Inmediatamente bajamos de los vehículos listos para disparar contra la criatura. Corrimos a través de las casas hasta llegar a la parte trasera. Estuvimos cerca, pero no demasiado. Vimos a la criatura, inclusive yo y otros 2 elementos disparamos, pero esta era muy rápida. En cuanto se percató de nuestra presencia, desplegó sus alas y se largó. Con nuestras linternas solo alcanzamos a distinguir pocos detalles de su anatomía. El color de su piel era azul opaco, casi gris. No era muy grande, 1,5 metros como mucho. La distancia entre las puntas de sus alas era casi de 2 metros. Lo vimos de espaldas. Para ser honesto, estaba muy impresionado. Revisamos el lugar. El saldo fue un burro muerto. Tenía unos rasguños en las patas traseras y 2 orificios cerca del cráneo. Aprovechamos para interrogar a las personas. Obtuvimos testimonios que nos dieron algunos datos interesantes y ciertamente útiles. Después de hablar con todos los vecinos, obtuvimos un retrato hablado de la criatura. La gente lo describió como un ser bípedo. Parecía un perro deforme con enormes garras y de ojos rojos. Aparte de sus alas, lo que más intimidaba de la criatura eran las espinas que tenía en todo el largo de la espalda. Posiblemente, el dato más importante que obtuvimos gracias a esa gente fue que ese chupacabras tenía la capacidad de hipnotizar a sus presas. Todos volvimos al vehículo, nos comunicamos por radio con el general y le informamos del encuentro. Nos ordenó regresar al cuartel. Dijo que la criatura seguramente iría a esconderse y ya no saldría hasta la madrugada siguiente. La siguiente madrugada fuimos a cubrir el área del Camino Real. Esa zona tenía las condiciones perfectas para que esa criatura quisiera buscar alguna presa. Esa madrugada se sentía más fría que todas las otras noches anteriores. El cielo estaba despejado y no había mucho viento. Acabábamos de pasar por uno de los miradores cuando vimos a un señor que estaba parado en medio del camino y nos estaba haciendo señas. Nos orillamos y detuvimos los vehículos. El señor nos dijo que estaba yendo hacia su casa con sus 2 mulas, cuando de la nada apareció una criatura voladora y atacó a sus animales. Él se asustó tanto que se alejó sin intentar ayudar a sus mulas. Le pedimos al señor que nos indicara hacia dónde. Algunos fuimos corriendo en la dirección que nos había dicho el señor. Era a 200 metros de distancia. Íbamos listos para terminar con eso de una vez por todas. Llevábamos las linternas apagadas para no advertirle de nuestra presencia y el dedo en el gatillo para no darle oportunidad. El lugar estaba en completa oscuridad, pero podíamos calcular la ubicación de la criatura por el ruido que hacía. Entonces lo vimos de frente. Parecía un perro deforme. Entre todos sus dientes destacaban 2 grandes colmillos en la parte superior. En cuanto nos vio, cambió su postura. De estar erguido, pasó a ponerse en 4 patas y empezó a correr. Lo perseguimos hasta que alguno de nosotros lo tuvo en la mira y de 2 disparos lo mató. Al revisar el cadáver, nos dimos cuenta que, aunque todas sus características eran las de un chupacabras, no era el mismo que habíamos visto primero, porque el cadáver que teníamos al frente no tenía alas. Levantamos el cuerpo y volvimos a los vehículos. Faltaba uno de los vehículos. Nos dijeron que habían subido al civil y lo habían llevado a un lugar más seguro. Subimos el cadáver, informamos al general y volvimos al cuartel. Con toda la discreción posible, llevamos el cuerpo con uno de los médicos. Fue uno en específico que el general había asignado para apoyarnos. Dentro de esas 4 paredes solo estuvimos 8 personas. Éramos los 6 elementos que habíamos ido a darle baja a la criatura, el médico y el general. El médico no sabía cómo proceder. El general le dijo que buscara un insecto en la capa exterior de la piel de la criatura. Nosotros no teníamos ni idea por qué el general le pidió eso al médico. Luego de unos minutos de un tenso silencio, el médico encontró el insecto.
Era de color gris, casi blanco. Estaba adherido a la piel de la criatura con 2 pinzas que tenía en la parte delantera de la cabeza. El insecto tenía 4 patas. Era casi del tamaño de una mariposa, pero delgado, como una hormiga. El médico no era un experto en insectos, pero estaba completamente seguro que ese bicho no era normal. El general le dijo que estaba en lo correcto, que el insecto que teníamos frente a nosotros era el creador de los chupacabras. Todos estábamos confundidos. El general nos dijo que, desde que se pudo analizar el primer cadáver de un espécimen de esas criaturas, descubrieron que el causante de que esos seres existieran era precisamente ese bicho. Al general no se le había dado toda la información completa, porque todo se manejó con mucha discreción, pero lo que sí sabía era que ese insecto, cuando se adhería al cuerpo de algún canino hembra, introducía al organismo del animal una sustancia que alteraba ciertas partes de la estructura del ADN. Una de las consecuencias de esa alteración era que modificaba la conducta del canino para que se apareara con otro que no fuera de su especie. El insecto buscaba crear híbridos de lobos, perros, chacales y coyotes. Aparte de que, al igual que ocurre con otras especies de animales, también adquirían la habilidad de pararse en 2 patas. Debido al insecto, la cría híbrida que siembre la hembra nacía con una variante no categorizada de escabiosis, por eso nacían con ese tono de piel entre azul y gris. Al momento del nacimiento, el insecto abandonaba a la madre y se adhería al cachorro, repitiendo el proceso. Ese híbrido se apareaba con otro canino y nacía un híbrido diferente. Esa era la explicación para que hubiera tantas variantes de chupacabras. Quiero aclarar algo. Nosotros ya nos habíamos enfrentado a una secta satánica, por lo que nada de lo que estaba diciendo el general nos sonaba descabellado. El médico preguntó si sabía de dónde había aparecido el insecto. El general le dijo que, según el Departamento de Inteligencia, posiblemente viniera de Puerto Rico. Nos aclaró que él no tenía idea si se trataba de un bicho natural o si había sido creado en un laboratorio. Hubo silencio durante un momento. Alguien preguntó si la misión había terminado por haber matado a esa criatura. El general le respondió que no, que todavía había un volador que andaba suelto y teníamos que matarlo. Fuimos a descansar y la madrugada siguiente volvimos a las calles. No teníamos tiempo que perder. Fuimos primero a la colonia donde habíamos tenido nuestro primer encuentro. Preguntamos a los vecinos si habían sufrido algún otro ataque, pero dijeron que no, que esa criatura no había vuelto. Ya nos estábamos retirando cuando un niño se nos acercó corriendo mientras su madre trataba de alcanzarlo. El niño nos dijo que un compañero de su salón había dicho que el chupacabras había matado a sus gatos. Le preguntamos si sabía dónde vivía ese compañero suyo. Le prometí al niño que si atrapábamos al chupacabras, volvería a darle un premio por habernos ayudado. Todavía no llegábamos a la colonia cuando uno de nuestros elementos señaló el cielo. A lo lejos pudimos ver a un ser que iba volando. Lo seguimos. Sabíamos que lo más probable era que se estuviera dirigiendo al lugar donde se escondía. Llegamos, no recuerdo si a los límites de Ciudad Juárez o si estaba en la periferia de otra ciudad. El lugar era una propiedad abandonada. Parecía haberle pertenecido al crimen organizado. Dejamos los vehículos lejos y proseguimos a pie con mucho sigilo para no tener margen de error. Rodeamos la propiedad y cuando estuvimos seguros que teníamos cubiertas todas las posibles salidas, entramos. La criatura de inmediato se percató de nuestra presencia y trató de escapar, pero nosotros estábamos por todas partes. Hubo una corta persecución, pero matamos al híbrido. Informamos al general. Nos dijo que no lleváramos el cuerpo, que ya era mucho problema deshacerse de uno como para llevar otro. Nos ordenó quemar la propiedad con el cadáver dentro y que no regresáramos al cuartel hasta asegurarnos que nadie pudiera encontrar ni un pedazo de esa criatura. Nosotros no estábamos tan seguros que quemando la propiedad se fuera a destruir el cuerpo. Aún así lo hicimos. Prendimos fuego a la propiedad y luego de un buen rato fuimos a revisar. Quedaron pedazos, pero nada que se pudiera identificar.
Así terminó esta operación en Ciudad Juárez, en la que pudimos matar a 2 chupacabras. La Llorona. Nací en Sonora. Crecí en una familia tradicional mexicana del norte. Ya saben, ir a misa los domingos, hacer carne asada el fin de semana, ese tipo de cosas. Mi madre era maravillosa, una mujer muy sabia. También tenía un hermano menor. Para ser sincero, nunca me llevé muy bien con él. Éramos realmente diferentes, pero aún así era mi hermano y lo quería por eso. Hace aproximadamente unos 10 años estuve internado en el psiquiátrico. Ocurrió después de que una mujer entró a la casa, apuñaló a mi madre y se llevó a mi hermano menor. Yo vi todo y eso me provocó un brote psicótico. Ese día mi padre estaba trabajando. Nunca lo culpé por lo sucedido. Él estaba haciendo lo suyo para que a nosotros no nos faltara nada. Él trató de lidiar con lo que a mí me estaba pasando, pero cuando se dio cuenta que la situación lo rebasaba, me internó en un hospital psiquiátrico de la capital del país. Estuve ahí unos años. Cuando fui dado de alta, mi padre decidió que debíamos cambiar todo nuestro entorno. Definitivamente no era buena idea que yo volviera a la casa donde había ocurrido la tragedia. Por eso nos mudamos al estado de Aguascalientes, cerca de Villa de la Asunción. Mi padre escogió ese sitio porque parecía bastante tranquilo y yo necesitaba un ambiente libre de situaciones estresantes. Desde aquel entonces sufría de ataques de pánico y ansiedad, todo derivado de mi brote psicótico. Las primeras 3 semanas permanecí dentro de la nueva casa. No salía ni al patio, me la pasaba acostado todo el día. Esto era en lo que me acostumbraba a mi nueva medicación, que era menos agresiva que la que me daban cuando estaba internado. Solo salía de mi cuarto cuando mi padre llegaba del trabajo. Veíamos una película mientras preparábamos la cena, y durante la cena veíamos otra película y la pasábamos muy bien. La siguiente semana me animé a salir de la casa, solo al patio a tomar aire fresco, a escuchar las aves y ver las figuras de las nubes. Uno de los vecinos tenía un perro y por alguna razón empezó a ladrar. Eso me alteró y mejor volví rápidamente a la seguridad de la casa. Duré casi 2 semanas. Estuve pasando ratos en el patio. Inclusive podía tolerar el ladrido de aquel perro. Un domingo, que era el día de descanso de mi padre, me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar más películas. No me sentía preparado. Se lo hice saber. Entonces me dijo que de camino al centro estaba una pequeña librería y que ahí podía esperar en lo que él iba por las películas. Caminar estuvo bien, tranquilo, sin demasiados ruidos. Me agradó andar por las calles luego de tanto tiempo. Llegamos a la librería y me quedé ahí en lo que mi padre iba al centro. Mientras fisgoneaba, me encontré un libro que hablaba sobre La Llorona. Le comenté a la persona encargada que mi padre volvería en un rato y me compraría ese libro. Se lo dije para que me permitiera leerlo. En ese libro venían muchos orígenes diferentes sobre La Llorona. El registro más antiguo que se tiene sobre La Llorona se remonta a la época en la que el territorio mexicano era gobernado por Moctezuma II. La historia dice que el gobernante sufría de recurrentes y vívidas pesadillas que lo atormentaban. Aquellos oscuros sueños eran más bien premoniciones sobre la conquista española que llegaría una década después. Se supone que durante una reunión de Moctezuma II con sus generales, salió a tema que había una mujer que se aparecía llorando y lamentándose durante las noches cerca del ahora conocido lago de Texcoco. A alguno de los generales de Moctezuma se le ocurrió sugerir que posiblemente los sufridos quejidos de aquella mujer podrían tener alguna relación con las pesadillas del gobernante. Moctezuma, presumiblemente, ordenó una investigación de la misteriosa fémina. Aquellos que vivían cerca dijeron que la aparecida siempre emitía lamentos que estaban evocados hacia sus hijos. Se teoriza que Moctezuma asoció a aquella mujer con una antigua diosa, con la diosa de la maternidad. Lo que Moctezuma no pudo interpretar fue el motivo de la aparición de la diosa, que tentativamente intentaba advertir sobre la matanza que causarían los conquistadores españoles cuando llegaran al continente americano.
Cuando los españoles llegaron, la mujer dejó de aparecerse en el lago de Texcoco, y se supone que fue hasta después del nacimiento de la Nueva España que esa diosa volvió, atando su existencia al espíritu atormentado de una mujer. Había vuelto para perseguir a sus usurpados hijos, es decir, a todos los que somos descendientes de la cruza forzada y sangrienta entre los indígenas mexicas y los europeos. Ese espíritu atormentado pertenecía a una hermosa mujer indígena de un nombre peculiar que se enamoró profundamente de un español. Su amorío progresó y floreció, inclusive tuvieron 3 hijos. Todo parecía ir bien hasta que ella descubrió que el hombre que ella amaba tenía planeado casarse con una española. Tras haberse descubierto, él simplemente la abandonó. Ella quedó destrozada. La inmensa tristeza que sentía se convirtió en rencor, ira y odio. Estaba totalmente enloquecida y fuera de sí. Sufrió un ataque de desesperación y coraje. Llevó a sus 3 hijos al río y los ahogó de una forma vil y despiadada. Estaba cegada y no tenía control sobre sus impulsos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se quebró y murió de tristeza. Hay quien dice que el espíritu de aquella hermosa mujer indígena vaga sin rumbo hasta que se encuentra a un huérfano e intenta protegerlo. Aunque también hay quien dice que anda en busca de niños para ahogarlos de la misma forma en que lo hizo con sus propios hijos. Hay otra versión de la historia que data hace más de 100 años. Esa historia dice que en un monte que estaba cerca de algún río, había una casa de madera que le pertenecía a un matrimonio de españoles. Una noche, la casa comenzó a incendiarse. Debido a caprichos del destino, por el lugar iba pasando una mujer con sus 3 hijos. Venían de vender pan. El matrimonio de españoles tenían un bebé, y aquella noche del incendio estaba llorando con mucha desesperación. La mujer, en cuanto escuchó el llanto, no dudó en meterse a la casa para buscar a la criatura. Consiguió rescatar al hijo de los españoles. El problema fue que la mujer, en su desesperación por sacar al bebé, no se dio cuenta que sus 3 hijos la habían seguido al interior de la casa. No pudo hacer nada para salvarles la vida. Murieron carbonizados. La pobre mujer quedó en estado de shock. En cuanto pudo, fue a tomar los cuerpos de sus hijos y los cargó hasta el río. Uno por uno los llevó hasta el agua y se sumergió con ellos. La mujer murió abrazada de los 3 niños. El bebé que la mujer rescató quedó a cargo del convento del pueblo. A los 3 días, el bebé desapareció del convento. Encontraron 3 garras en el marco de la puerta del cuarto donde dormía el bebé. Desde aquella noche, la mujer vaga por las calles del pueblo cargando a aquel bebé que rescató mientras llora por la terrible muerte de sus hijos. Otra de las versiones dice que una mujer le fue infiel a su esposo con algún vecino, y él, como retribución, tomó la vida de los hijos de ella, pues se había convencido a sí mismo que lo más probable es que esos hijos no fueran de él. Así fue que, lleno de cólera, entró al cuarto de los pequeños y los ahorcó sin compasión. Aquella mujer infiel encontró los cuerpos sin vida de sus hijos tirados en el suelo. En ese mismo instante, la mujer perdió la razón por completo y salió a la calle así como estaba vestida, es decir, con una bata color blanco. Nunca recuperó la cordura y una fría noche murió vagando por la carretera mientras se lamentaba por el asesinato de sus hijos. Otra de las tantas historias de origen cuenta que hace muchos años vivía una bruja en Galeana, Nuevo León. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio iban a buscarla para que les solucionara su problema. La bruja las llevaba al río y ahí les ayudaba a deshacerse de sus hijos. Después, la bruja ahogaba a las mujeres y se quedaba con sus almas. Un día, la bruja simplemente murió y todas aquellas almas que la bruja tenía de las mujeres que habían matado a sus hijos se liberaron y se encarnaron en un solo ser, cuyo destino sería vagar por toda la eternidad, llorando en busca de sus hijos. La última leyenda de origen narra la trágica historia de una joven y bella mujer que perdió a sus 2 hijos mientras lavaba vasijas y ropa en el río. La muchacha estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que se olvidó por completo que sus pequeños estaban jugando peligrosamente cerca de la orilla.
Cuando terminó de lavar, llamó a sus hijos, pero no obtuvo respuesta. Volvió a gritarles, pero nadie vino. Se levantó asustada y corrió en su búsqueda. Los encontró flotando sin vida río abajo. Todas esas historias me parecieron trágicas. De cierta manera, me perturbaron un poco. A los pocos minutos regresó mi padre, me compró el libro y caminamos de vuelta a casa. En el trayecto le conté sobre todo lo que había leído de La Llorona. Cuando llegamos a la casa para preparar la comida, en lugar de ver las películas que mi padre había comprado, pasamos toda la tarde hablando de La Llorona, de todas las historias de origen que tiene y eso. Lo que pasó esa noche cuando intentaba dormirme, quizá fue el producto de haberme metido tanto en el tema de La Llorona, quizá fue sugestión. O quizá tomé alguna pastilla de más o de menos, no lo sé, pero lo sentí demasiado real. Mi padre se acababa de ir a acostar y yo me quedé levantando los platos de la mesa. De pronto escuché risas de niños pequeños. Estas estaban en la calle. Eso llamó mi atención, pues ya iban a ser las 12 de la noche. Además, desde que nos habíamos mudado a la casa, no había escuchado a ningún niño cerca de ella. Las risas duraron pocos segundos, así que seguí con lo mío, pero lo que escuché después no pude ignorarlo. Era un carruaje con varios caballos. Los animales sonaban desesperados y furiosos al mismo tiempo. Decidí caminar hacia la sala para asomarme por la ventana. Vi a una mujer caminando por la calle. Estaba descalza, llevaba el cabello suelto y vestido blanco con algunas pequeñas manchas de lo que parecía ser sangre. Inmediatamente recordé a la mujer que se había llevado a mi hermano. Estoy consciente que no era ella, pero se parecía un poco. Comencé a alterarme. Sabía que en cualquier momento me iba a dar un ataque. Entonces la mujer gritó con un sentimiento que me hizo estremecer. Eso hizo que yo perdiera el conocimiento. Al día siguiente desperté en mi cuarto cambiado de ropa. No recordaba cómo había llegado a mi cama y mucho menos recordaba haberme cambiado. Mi padre estaba en la casa, no había ido a trabajar, pues estaba preocupado por mí, por lo que me había pasado durante la noche. Me preguntó si recordaba algo y le conté sobre los niños, el carruaje y la mujer. Él levantó una ceja. Lo único que mi padre había escuchado durante la noche fue a mí. Me había encontrado arrinconado cerca del baño, repitiendo una sola frase. Se va a llevar a alguien. La Llorona se va a llevar a alguien. Mi padre me dijo que se había deshecho del libro y yo no dije nada. Ese día no salí ni al patio, tampoco al día siguiente. A los 2 días, mientras mi padre estaba trabajando, alguien llamó a la puerta. Me asomé por la ventana y vi que se trataba de una viejita. Ella me mostró la fotografía de una pequeña niña. Me dijo que se trataba de su nieta. Mencionó que había desaparecido. Le dije que no la había visto, que estaría al pendiente y le avisaría. Esa niña había desaparecido la misma noche que yo había visto a La Llorona. En cuanto mi padre volvió a casa, le platiqué sobre la niña desaparecida. También le di a entender que yo pensaba que La Llorona era la responsable por la desaparición de la niña. Una semana después, encontraron su cuerpo flotando en el río de los Pirules. Esa noche tuve pesadillas. Por más que intentaba, no podía dormir. Me levanté de mi cama para tomarme 2 pastillas contra el insomnio y me fui a acostar. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido. De pronto me desperté porque escuché de nuevo el carruaje. Sabía que en cualquier momento me iba a dar una crisis. Corrí por mi medicamento y tomé las 3 pastillas al mismo tiempo. Aún podía escuchar el relinchar de los caballos. Pensé en despertar a mi padre, pero no lo hice. Corrí directo a la sala para asomarme por la ventana. Ahora sí, había un carruaje. Era de aspecto sombrío. Los caballos eran tan oscuros que solo se les podía ver un destello en los ojos. El carruaje estaba siendo manejado por La Llorona. De pronto comenzó a gritar, a llorar y a lamentarse. Entonces el carruaje se alejó a toda velocidad, dejando un rastro de fuego. Me desmayé después de eso.
Al día siguiente nos enteramos que otro niño había desaparecido. Mi padre vendió la casa y nos mudamos a donde vivimos actualmente, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sé que dije que llevo mucho tiempo estando medicado. Quizás pueda ser que me sugestione y debido a mi estado todo lo que cuento pudo ser producto de mi mente. Pero mi cabeza no puede hacer que 2 niños desaparezcan. Eso no me lo imaginé. Esas cosas fueron las que orillaron a mi padre para que nos mudáramos de la ciudad. He pasado tanto tiempo sufriendo alucinaciones que sé cómo diferenciar lo que es real de lo que no lo es. La Nahuala. Formo parte del sindicato de obreros, vivo en la ciudad de Puebla. Aquí, en la calle 4 Oriente 416, en pleno centro histórico, está la Casa de Alfeñique. Es un edificio con una arquitectura de estilo barroco. El edificio tiene una tétrica historia. Hace demasiados años fue el hogar de una bruja conocida como la Nahuala por su habilidad de transformarse en una criatura con rasgos animales. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la Nahuala es un enigma. No se sabe su origen ni cómo es que llegó a vivir en la ciudad de Puebla. Lo poco que se sabe de ella es que quería alcanzar la inmortalidad y para poder obtenerla necesitaba sacrificar a 3 niños, pero fue detenida antes de completar su cometido. Nunca se supo a ciencia cierta cuál fue su final, pero con el pasar de las décadas, el lugar fue convertido en el primer museo de la ciudad. Yo empecé a trabajar en ese edificio en la segunda mitad del 2016. Ocurrió porque el gobierno ordenó una remodelación. Fue un trabajo muy criticado por la gente de la ciudad. Se tomaron algunas decisiones cuestionables, como retirar una sala que estaba en la planta baja para acondicionar una cafetería, y también se eliminó una galería de pinturas. Un año y algunos meses después, ocurrió el sismo del 19 de septiembre. El lugar quedó severamente afectado. Un mes después, el sindicato volvió a ser llamado para encargarnos de las reparaciones de los daños. Fue ahí, en octubre del 2017, que me ocurrió una experiencia bastante fuerte, y quiero compartirla con ustedes. Todo comenzó con la fuente que estaba en el patio central. Unos compañeros y yo estábamos sentados ahí descansando un poco después de una extenuante jornada laboral. La fuente estaba vacía porque, debido al terremoto, se habían abierto unas grietas en el interior de esta y el agua se había filtrado. Los compañeros y yo estábamos platicando de algunas películas que habíamos visto. Eran animadas. Una era sobre el chupacabras, otra sobre las momias, otra sobre la Llorona y la última era precisamente sobre la Nahuala. Fue curioso llegar a esa conversación porque el lugar en el que estábamos trabajando salía en esa película, La Nahuala. Teníamos que volver a trabajar y dejamos el tema de lado. Al día siguiente nos volvimos a sentar en la fuente. Éramos los mismos. Estábamos platicando de otra cosa. Yo estaba distraído observando el lugar. Recuerdo las paredes color naranja, los barandales y rejas de color negro. Nosotros estábamos sentados viendo hacia una de las puertas con marcos blancos. Detrás de nosotros había un corredor que pasaba por debajo del segundo piso. Yo empecé a sentirme observado. Era una sensación incómoda. Volteé rápido hacia atrás y se me figuró ver a alguien que trataba de esconderse. Yo me giré con mis compañeros para decirles que voltearan a ver, pero cuando lo hicimos ya no había nada ahí. Se rieron y me dijeron que haber visto esa película me había afectado. Yo estaba seguro que algo estaba ahí. No me lo había imaginado, y de eso no tenía ninguna duda. Ese día, antes de retirarme a mi casa, me paré junto a la fuente mirando hacia el corredor. Tenía un pilar en cada costado, un candelabro colgando y unas huellas que no entiendo cómo es que no las había visto antes. Mientras caminaba hacia las huellas, pensé que simplemente se trataría de las huellas de alguno de mis compañeros, pero no parecían serlo. Cuando estuve parado frente a ellas, noté que eran de pies descalzos. Nadie en el lugar andaba descalzo.
Quizá fue muy apresurado, pero al menos en mi cabeza hacía sentido. Esas huellas eran de la persona que nos había estado observando durante el descanso. De pronto volví a tener esa sensación incómoda de estar siendo observado. La mirada la sentía detrás de mí, venía de la fuente. Me giré rápido, pero no pude ver a nadie. Aún así fui hasta la fuente, y ahí encontré algo que me causó un fuerte escalofrío. Había cabello saliendo de una de las grietas por las que se había ido el agua de la fuente. Me fui a casa. Se lo comenté a mi esposa cuando estábamos en la recámara. Ella lo analizó un momento y me dijo que ese lugar era demasiado viejo, que posiblemente se trataba de un fantasma cuyo descanso había sido perturbado por el terremoto. Me sugirió que lo ignorara. Me dijo que a las apariciones les gustaba llamar la atención y hacerles caso las alimenta. Mi mujer dijo que yo no debía alimentar a eso que había despertado, porque quizás pudiera terminarme pasando algo malo. Al día siguiente, cuando estaba llegando al lugar, que, por cierto, está en una esquina y tiene como 20 ventanales, pude ver a una mujer parada en el tercer piso detrás de uno de esos ventanales. Pensé en comentárselo a alguien, pero ya había quedado como tonto una vez y no quería que pasara de nuevo. Además, seguro pensaría que me encontraba en estado inconveniente y podría ser suspendido o, en el peor de los casos, podría incluso haber perdido mi trabajo. Decidí fingir que no había visto nada. Así estaría haciendo caso de la sugerencia que me había hecho mi esposa y aparte me evitaba problemas. Pero por una extraña coincidencia, ese día me enviaron junto con otros 2 a trabajar en el salón donde estaba el ventanal donde yo había visto a esa mujer. Desde que iniciamos el trabajo hasta la hora de descanso, nada pasó. Yo bajé a sentarme en la fuente como los otros días. Sin darlo mucho a notar, revisé de reojo si el cabello que había visto el día anterior seguía ahí, pero no era así. Cuando ya se acercaba el final de la jornada, recibimos una visita por parte de la policía. Estaban buscando a un niño que había desaparecido, y la última vez que se le había visto era fuera del edificio. No éramos sospechosos porque a la hora que se le vio ya ninguno de nosotros estábamos en el lugar. La policía simplemente había ido a preguntar si de casualidad no habíamos visto al niño dentro del edificio. Querían descartar que por alguna razón el menor se estuviera escondiendo ahí. La respuesta de todos fue la misma. Nadie había visto nada. Todos los trabajadores nos retiramos y solo quedó la policía con los jefes para revisar las instalaciones. Ya estando en casa durante la cena, a mi esposa y a mi hijo les conté que la policía había ido al trabajo a preguntarnos por un niño desaparecido. Mi hijo ya estaba en la edad que de vez en cuando se le daba permiso de salir a dar la vuelta con sus amigos. Yo solo quería que entendiera que las calles podían ser peligrosas y que debía tener mucho cuidado. Mi mujer me preguntó si la policía nos había dado alguna información sobre el niño. Le dije que no, que solo nos había mostrado una foto, y a mi parecer ese niño debía tener menos de 10 años. Al día siguiente, los jefes hablaron con nosotros. Luego de que revisaron todo el lugar junto con la policía, no habían encontrado nada. Pero aún así, si nosotros notábamos cualquier cosa sospechosa, debíamos avisarle a ellos. La mañana transcurrió normal. Durante el descanso, yo fui como cada día a sentarme a la fuente para comerme el lonche que mi mujer me había mandado. Los compañeros con los que siempre estaba habían ido a comprar unas tortas, por eso yo estaba solo en la fuente. Apenas le iba a dar una mordida al taco cuando escuché el llanto de un niño. Eso me tomó por sorpresa. Volteé a todos lados, pero no había nadie. Entonces el llanto se volvió a escuchar. Le presté más atención y supe de dónde venía este. Era debajo del suelo, específicamente debajo de la fuente. El llanto salía por las grietas. No sabía qué pensar. Me levanté de ahí y fui directo con uno de los jefes. Le comenté que había escuchado algo, pero que no estaba seguro. Él me pidió que me explicara. Le dije que había escuchado el llanto de un niño, pero que parecía estar debajo del suelo. El jefe estaba extrañado y me pidió que lo llevara al lugar. Fuimos hasta la fuente y le dije que justo ahí había escuchado el llanto.
Para ser sincero, yo no esperaba que me creyera. El jefe se quedó pensando y dijo que posiblemente el llanto pudiera provenir desde el sistema de drenaje. Él teorizaba que a lo mejor el niño había caído en una alcantarilla y por eso se escuchaba debajo del suelo. El jefe me dio una palmada, comentó que avisaría a la policía y luego se fue. Yo, por alguna razón, me sentí más aliviado después de haberle contado. Fue como quitarme un peso de encima. Cuando se terminó el turno, el representante del sindicato dijo que ocupaban algunos trabajadores para que hicieran horas extras. Yo me ofrecí. Nos quedamos a trabajar hasta la noche. Ya cuando nos íbamos a retirar, recordé que, por todo eso del llanto, había dejado el topper de mi lonche en la fuente. Si regresaba sin el topper, mi mujer iba a matarme. Avisé que solo iría a recoger algo que había olvidado y me apuré. Para llegar a la fuente, crucé el corredor. Sentí una vibra densa cuando pasé por ahí. Llegué a la fuente, me agaché para tomar mi topper y ahí me di cuenta que, una vez más, había cabello en las grietas y rápidamente salí del lugar. Al día siguiente volvió la policía. El jefe no les dijo nada de que yo había sido quien escuchó los gritos. Supongo que para evitar que me involucraran. Cuando la policía y el jefe fueron a la fuente, encontraron el cabello que yo había visto la noche anterior. Con nosotros no trabajaba ninguna mujer. Por eso los policías empezaron a hacer muchas preguntas. Descartaron por completo que los gritos venían desde abajo y amenazaron al jefe de acusarlo por la desaparición de ese niño y aparte por la desaparición de la mujer a la que pertenecía el cabello. A los pocos días, otro niño fue reportado como desaparecido. También había sido visto por última vez cerca del edificio. Supe por los jefes que la policía llegó en la noche a revisar el lugar y que cuando estaban en el patio central pudieron ver que en el techo del edificio estaba una criatura extraña cubierta de pelo muy largo y con unos ojos brillantes. La policía nunca volvió al lugar. A los pocos días, las grietas de la fuente fueron reparadas y después de eso ya no volvieron a suceder cosas extrañas. Lo que yo pienso es que mi esposa tenía algo de razón. El terremoto despertó algo que había permanecido dormido por demasiado tiempo debajo del edificio, y en lo que a mí concierne, ese algo era la nahuala. Pasaron los meses, todavía no se terminaban las reparaciones cuando, en febrero del 2018, se suscitó un sismo y se causaron muchos más daños en ese edificio. Después de eso, las reparaciones se suspendieron y a todos los del sindicato que trabajábamos ahí nos reasignaron a otros lugares. Y nunca he vuelto ahí. Las momias brujas de Guanajuato. Hace poco yo vivía en Guanajuato. Anteriormente yo vivía en Matamoros, pero por cuestiones laborales tuve que trasladar mi residencia al estado de Guanajuato. Desde que yo era niño, crecí escuchando las historias que mi abuelo nos contaba cada domingo que íbamos a su casa a almorzar. Una de las que más le gustaba contarnos era de la bruja momia. Mi abuelo nos decía que en el lugar donde estaban las momias, había una en especial que era la más peligrosa de todas. Él afirmaba que la tenían exhibida dentro de una jaula con barrotes de fierro, cadenas, candados y hasta crucifijos por todas partes. Mi abuelo decía que esa bruja, cuando estaba viva, era conocida y temida por todos los habitantes de Guanajuato. La bruja Carmen fue famosa por hacer todo tipo de trabajos malignos. De entre tantas cosas que hacía, destacaba su costumbre de meterse a los panteones durante las madrugadas. Profanaba las tumbas para robar huesos que después utilizaba en sus oscuros trabajos. En cuanto al origen de la bruja, mi abuelo nos contaba que la mujer había hecho un pacto con el diablo. Ofreció su alma a cambio de la eterna juventud, pero en aquel entonces, ella desconocía por completo todo el mundo paranormal y las cosas no salieron como ella quería. Su cuerpo comenzó a envejecer a un ritmo acelerado, pero obtuvo habilidades y poderes como pocas veces se había visto en estas tierras. Fue por eso que optó por dedicarse a la brujería. A los pocos años de haber hecho el trato con el diablo, la apariencia de Carmen ya era de una mujer de 80 años.
Inevitablemente llegó el día en que la gente se hartó de convivir con una bruja. Se las ingeniaron para capturarla y la enterraron viva en el panteón, y para asegurarse de que no escaparía, le ataron las manos. Murió bajo tierra. Después de muchísimo tiempo, cuando desenterraron a esa bruja, ella todavía conservaba su cabellera y las ropas. Además, se había momificado de manera natural. Mi abuelo, a modo de burla, siempre nos decía que, después de todo, el diablo sí le había cumplido, la volvió eterna. Y esa era la historia favorita de mi abuelo y que nos contó muchas veces. La enseñanza que nos quería dejar el abuelo era que nunca debíamos confiar en nada relacionado con lo maligno, porque aunque era posible que lográramos tener lo que pidiéramos, las consecuencias y nuestro destino serían terribles. Entonces, cuando yo me mudé de Matamoros a Guanajuato, mi primer tiempo libre lo utilizaría para ir directamente a ver esa momia bruja. A los 5 días de haber llegado, tuve un espacio en mi agenda y fui al museo. Me acerqué con uno de los trabajadores y le dije que quería entrar después de que ya no hubiera visitantes dentro. El trabajador me dijo que no era posible. Yo saqué una buena cantidad de billetes y le dije que yo tenía un especial interés de estar frente a la momia bruja a solas. El trabajador me lanzó una mirada extraña y me preguntó si yo estaba seguro. Yo saqué unos billetes más y le entregué todo el dinero. Hicimos todo de manera discreta. Él contó el dinero y me dijo que con eso era suficiente para darle algo a todos los que tendrían que omitir algunas de sus funciones para que yo pudiera estar dentro al momento de cerrar el museo. Me preguntó por qué yo estaba interesado en la momia bruja. Le conté sobre mi abuelo. Entonces, él me preguntó si mi abuelo no me había contado nada de lo que ocurría con esa momia. Entonces le pregunté al trabajador de qué me estaba hablando. Me dijo que la momia bruja seguía viva. Yo creí que me estaba tomando el pelo y le comenté que eso no era posible. El trabajador me agarró del hombro y me dijo una cosa que no se me olvida. Piénselo, la bruja hizo un pacto con el diablo. No es tan descabellado que siga con vida. Decidí ignorar las advertencias del trabajador y yo salí del museo a esperar que se fueran los visitantes. Pasaron las horas, todos los trabajadores que recibieron dinero hicieron su parte, y yo pude estar parado frente a la momia bruja completamente solo, con muy poca iluminación y ya pasaban de las 10 de la noche. Era impresionante, todo era tal cual me lo había contado mi abuelo. Esa momia estaba enjaulada con más de 20 barrotes metálicos y una gruesa cadena con su respectivo candado. Tenía sus ropas decoradas con rombos rojos y amarillos, su cabello a la altura de los hombros todo enmarañado y ambas manos amarradas entre sí. Su rostro cadavérico, sumado a la poca iluminación, hacía parecer que las cuencas de sus ojos eran la entrada a una cueva habitada por el mismo diablo. Yo le estaba observando con detenimiento cuando escuché un ruido detrás de mí. Me exalté porque no esperaba oír nada. Cuando regresé mi mirada hacia la momia bruja, había cambiado un poco la posición de sus manos. El objeto con que se las habían vendado solo estaba enrollado en una de las manos. La otra estaba suelta. Además, se notaba muy poco unos rasguños en el vidrio. Me sentí extraño, y cuando alcé un poco la mirada, me encontré con las cuencas vacías de la momia. Estaban apuntando directamente a donde estaban mis ojos. Me sentí intimidado y di 2 pasos hacia atrás. En ese momento, uno de los rosarios que estaban colgados de los barrotes se cayó al suelo. Luego, el vidrio comenzó a vibrar. La escasa iluminación empezó a tener fallas hasta que el salón quedó completamente a oscuras. Escuché que una puerta se abrió. Luego, algo cayó al suelo y se empezó a arrastrar. Yo no sabía hacia dónde hacerme debido a que no podía ver ni siquiera mis propias manos. En eso, algo me agarró del pie izquierdo. Del susto, brinqué, me moví sin saber en qué dirección iba y grité tan fuerte que hasta me sentí mareado. Mis latidos estaban muy acelerados. Me costaba trabajo respirar. Estoy seguro que, de haber tenido la posibilidad de ver algo, mi vista hubiera estado borrosa. Entonces, escuché el sonido que se hace cuando quieres que alguien se calle. Ese chistado inconfundible. Yo hice caso. Dejé de gritar de inmediato.
pero recordé que yo estaba solo. No había ninguna persona que pudiera chistarme. La luz volvió. La momia bruja seguía dentro de su jaula. Me urgía salir de ahí. Empecé a caminar tratando de recordar en dónde estaba la salida, pero no llegaba a ninguna parte. No importaba a dónde fuera, solo había momias y más momias. Acepté que estaba perdido. Me puse a gritar por ayuda, pero al parecer nadie me escuchaba. Y en caso de que sí me oyeran, no querían sacarme de ahí. Estuve haciendo señas a las cámaras de seguridad, tratando de llamar la atención del guardia, pero nada de lo que hacía estaba funcionando. Traté de calmarme y me puse a pensar para intentar recordar el camino de regreso. Tardé unos momentos, creí que ya lo tenía y caminé en esa dirección. Pero entonces, a algunos metros frente a mí, vi a una mujer. Era muy anciana, estaba algo encorvada. Podía notar que estaba sucia. Casi podría haber pensado que se trataba de una mujer indigente, de no ser sus ropas adornadas con rombos rojos y amarillos. Su cabello a la altura de los hombros y las marcas en sus muñecas. Todas las luces empezaron a fallar nuevamente. Yo empecé a dar pasos hacia atrás, pero terminé acorralando mi espalda contra una pared. Las luces seguían parpadeando. La bruja desaparecía y volvía a aparecer, pero cada vez más cerca de mí. Todo al ritmo del parpadeo de las luces. Quise correr una vez más, pero las piernas no me obedecían, y en lugar de moverse se volvieron frágiles, y caí de sentón debido a que me encontraba absolutamente horrorizado. La bruja seguía apareciendo cada vez más cerca. Empezó a retorcer su cuerpo, y cuando creí que era mi fin, todo se detuvo. Las luces volvieron a estar encendidas y la bruja ya no estaba ahí. No pude levantarme porque me sentía muy mal. A los 2 minutos llegó el trabajador con el que yo había cerrado el trato. Cuando me vio tirado temblando de miedo, me dijo que me tranquilizara, que ya había terminado todo y que había llegado la hora de irme a casa. Me ayudó a ponerme de pie. Mientras me acompañaba a la salida, le pregunté si no habían escuchado el escándalo. Me respondió que ellos también le tenían miedo a la bruja y no iban a meterse. Hasta el día de hoy no sé qué pensar al respecto. Mi duda más grande es si la bruja solo quería asustarme o si en verdad tenía intenciones de matarme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.